Es una ley que divide opiniones. Debatíamos hoy en radio este asunto y la gente reacciona de distintas maneras. Hay quienes piensan que el Estado se estaría de esta manera metiendo en un derecho de los padres a educar a sus hijos en la forma en que debe disciplinarlos. Y hay quienes creen que es correcto, que hay que acabar ya con estos castigos físicos que han formado a muchas generaciones de mexicanos. En mi cuenta de Twitter, en @sgarciasoto, hicimos esta pregunta. Le preguntamos a la gente si estaba o no de acuerdo con el que se prohibieran por ley los castigos físicos a los niños. Fíjese usted, el 62% de quienes participaron en esta encuesta nos dice que no está de acuerdo y solamente el 37.4% dice que sí está de acuerdo con lo que aprobaron los diputados. Sin duda es un tema que genera polémica porque involucra, insisto, pues un tema de educación de los niños en las familias, aunque la ley abarca no solo las familias, sino también, ya escucha usted, las escuelas, los centros religiosos, cualquier lugar donde se cuide a un menor de edad. Pero para hablar de este asunto desde la perspectiva pedagógica y educativa, saludo con gusto esta noche a la maestra Monique Cepeda. Ella es psicóloga y pedagoga especializada en trastornos severos de menores. Muy buenas noches, Monique, qué gusto saludarla de nuevo. Qué gusto, Salvador, compartir contigo este espacio. Sí, aquí con esta novedad, ¿no? De esta ley Sí. que, ¿Cómo la ve? pues, entiendo la polémica. Ajá. A mi parecer se habían tardado. Uh-huh. Creo que un cambio cultural en un país donde hemos normalizado la violencia desde edades tan tempranas es urgente. Uh-huh. Y bueno, para eso se requieren, sí, decisiones y medidas drásticas para poder llegar a un cambio cultural. Necesitamos generaciones que hayan crecido sin violencia. Eso no quiere decir sin disciplina o sin firmeza, Uh-huh. Uh-huh. o sin límites. Quiere decir sin violencia. Y por eso a mí me inquieta un poco que nombremos esta ley como la ley antichancla o chancla, Uh-huh. porque como que tiende ¿no? Suena como medio cómico y se va a prestar a que no sé cuántos, tu Claro. 62% de personas digan, ay, a mí me dieron de chanclazos y mira lo Y bien que mira, estoy. y sí, dice, y estoy muy bien, ¿no? No me fue mal. Exacto. Entonces, es muy importante que no nombrémosla como es. Ajá. Es una ley para evitar la violencia contra los niños, Uh-huh. ejercida por adultos. Claro. O sea, así es, ¿no? Sí, 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 sean padres, tutores, maestros, de cualquier Quienes tipo. sean, Ahora, quien sea. Monique, decía usted, no quiere decir que no haya disciplina. Y hay muchos padres que no conciben la disciplina sin una buena nalgada o un buen jalón de orejas al niño para que entienda, dicen. ¿Hay otras alternativas distintas a estos? Sí, por supuesto. Y entiendo lo que vive una madre, un padre cansado, con inquietudes, ¿no? Con cansancio, con falta de trabajo, de dinero. Sí, todo sí que es difícil Uh-huh. criar, Uh-huh. pero nuestra obligación es que ese ser que está en desarrollo reciba y crezca sin miedo, una educación sin miedo. Uh-huh. Y esa es responsabilidad de los adultos. Y nos toca hacer unas decisiones y modificaciones en la cultura que sean radicales, porque lo tenemos tan impregnado, ¿no? Sí. Está tan normalizado esto de, ay, mira, a mí me daban o me pellizcaban o lo que sea, Uh-huh. eh, que nos parece común. Y las cifras nos dicen, las de UNICEF, por ejemplo, que 7 de cada 10 niños ha sufrido seguro violencia psicológica Uh-huh. dentro del ámbito familiar y al menos de esos 4 han recibido violencia física. Uf. Son cifras alarmantes. Sin duda. Ahora, eso tiene un impacto. También la iniciativa de los diputados cita estudios que hablan de los efectos que tienen en los niños y en su desarrollo psíquico y emocional este tipo de violencia, este tipo de castigos físicos u humillantes, humillantes, dice la ley. Sí, denigrantes. Fíjate qué Denigrantes. importante, porque el ser humano aprende por el ejemplo, ¿ok? Entonces imagínense qué grave aprender que para poder salirte con la tuya tienes que humillar o denigrar al otro, porque Uh-huh. así te pasó a ti, Claro. ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos a romper este ciclo? Necesitamos, ya nos urgen, ¿no? Generaciones de niños que hayan crecido en nuestro país sin este aprendizaje.
lo vemos que lo repiten Claro. este aprendizaje, este comportamiento, también en el ámbito escolar, ¿no? Acosando a compañeros, ejerciendo bullying. Es una copia de lo que ocurre en el entorno de la familia, pero también en la cultura, ¿eh? Ujú, No también. solamente en la familia, sino Ahora, también la cultura. doctora, le preguntaba yo, ¿qué alternativas tenemos los padres si no podemos ejercer este tipo de mecanismos de coerción, por llamarlos de algún modo, o violencia, porque eso es lo que realmente es, violencia Eh, física o violencia emocional? ¿Qué hacemos para disciplinar a un niño? Bueno, hay mil libros Ujú, sobre ujú, disciplina con amor, cero golpes, ujú, límites, ¿no? Cómo poner límites de manera saludable. O sea, nos toca la responsabilidad del adulto es informarse. ujú, Formar, buscar ese contenido para poder ejercer en su casa una disciplina positiva, con presencia, con paciencia, poniendo límites, ujú, sabiendo que los chicos modelan su comportamiento sobre el nuestro. claro, Entonces, es responsabilidad de los adultos. Por suerte, hay muchos lugares donde informarse, hay claro. plataformas, hay escuelas para padres. Eh, Nadie está señalando que tenemos que ser padres perfectos y es Sí, dificilísimo, no, y ¿no? nadie nacemos aprendidos o sabiendo ser ¿No? padres, ¿no? Ni vienen los niños con Mm, manual tampoco. exactamente, Pero nosotros adultos sí podemos buscar esos manuales. sin duda. Y sí los hay y están accesibles en línea, o sea, con un clavadito que nos demos, Ujú, vamos a encontrar mucho material que nos oriente en cómo disciplinar, orientar a los niños con una disciplina positiva, claro. que es lo contrario a la punitiva, ¿no? Pues doctora, de verdad que nos ilustra su opinión y ahí está una opinión de una experta que considera sin duda un avance positivo para ir cambiando esta cultura que normaliza y que ha normalizado la violencia por generaciones en México al interior de las familias, incluso de las escuelas. En algún tiempo también estos castigos eran comunes en las escuelas públicas. Muchas gracias, doctora. Un gusto, como siempre, saludarle y platicar con usted. Un gusto, Salvador. Muy buenas noches a la doctora Buenas Monique noches. Cepeda, es psicóloga y experta en problemas de maltrato infantil.